Un nuevo programa de las provincias también existen. La verdad es que una vez más no sé por dónde empezar. Siempre trato de ver las cosas que nos impulsaron a que Macri sea presidente. Y eso es Cambiemos. Se nos prometió cambiar muchas cosas que estaban mal y que realmente había que cambiar. El nombre elegido para la alianza es excelente, Cambiemos, porque las cosas no iban por buen camino, pero la realidad nos muestra que el Cambiemos parece que es cambiar de vestimenta, de un lenguaje moderado, pero seguimos haciendo cosas que no deben hacerse. Yo pregunto, como se dice ahora con todo respeto, los sindicalistas y el sindicalismo tienen precio, porque no todo, cuando se dice precio, no todo es el dinero efectivo en físico, como se dice ahora, sino que hay otra forma de granjearse, creer que se granjea la voluntad de los sindicatos con viajes. El ministro Triaca, que tenía una decena de parientes que cobraban entre todos más de 1 millón de pesos por mes, partió de gira por Europa con 12 sindicalistas aliados. Es decir, que sindicatos que no lo apoyaron a Moyano son premiados, no con dinero efectivo, con físico. Habrá algunos otros beneficios por ahí perdidos, pero hay uno que está a la vista, que está en La Nación del día miércoles. Y voy a leer los primeros párrafos de esta nota. El título, y lo están viendo ustedes en pantalla: Triaca partió de gira por Europa con 12 sindicalistas aliados. Fíjense qué viajecito. Visitarán España, Holanda y Alemania. Revisarán modelos de cooperación entre empresas y gremios. Sigue La Nación. En su intento de aislar cada vez más a Hugo Moyano y los gremios díscolos, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no lo hace por su voluntad, lo hace porque lo consulta con el presidente, porque ningún ministro, ya sea de la Nación o de la provincia, se larga a actuar solo. El de la Nación habla con el presidente, el de la provincia habla con el gobernador. En su intento de aislar cada vez más a Hugo Moyano y a los gremios díscolos, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, viajó ayer a Europa con una comitiva de 12 gremialistas aliados para conocer en detalle cómo se institucionalizó el diálogo social en España, Holanda y Alemania. La comitiva llegó ese miércoles a Madrid y regresará a Buenos Aires el 9 de marzo. Es decir, que me quedo con la primera parte, visitarán España, Holanda y Alemania, salvo que estos 12 sindicalistas manejen idiomas y puedan hablar en holandés, en alemán, en España seguramente que no van a tener problema,
o hablarán inglés para que estén todos hablando un mismo idioma. Ahora, la invitación fue para los secretarios generales de esos gremios aliados. Pero por las dudas, los secretarios generales dijeron, vamos despacito. Después vamos a hablar del despacito. Despacito. Vayan los secretarios adjuntos. Disfruten ustedes, compañeros, amigos. Déjennos el físico para nosotros. Y así vamos. Y siguiendo con esta situación, resulta que el gobierno cree que descubrió la pólvora. Se va a autorizar a las empresas a que hagan aportes en las campañas políticas. Permitirán los aportes de empresas en las campañas políticas. Diario de la Nación. El gobierno enviará al Congreso un proyecto sobre el financiamiento político. Restringirán la publicidad oficial. ¿Ustedes creen? Y se aplicarán fuertes sanciones contra el clientelismo. Resulta que seguramente piensan los que proyectaron esta ley de permitir los aportes de las empresas, que las empresas en estos momentos no están aportando a las campañas políticas. Todas las grandes empresas aportan a las campañas políticas. Todas. Y no solamente a una, a un candidato. Por las dudas, a dos. Si a uno le dan 2, al otro le dan 1,5, y por ahí, por algún voto necesario, a un tercero le dan 500, un poco. ¿Ustedes creen que las grandes empresas van a declarar en sus balances, le dimos 50 millones o 10 millones de pesos o de dólares a la campaña de Macri, o 8 millones a la campaña de Scioli y 500 a la otra? Es decir, se van a poner en evidencia de que están apoyando a un candidato, y si ese pierde, se seguirán haciendo los aportes de las empresas a la campaña política en forma subterránea. Muy pocos, aquellos que están muy comprometidos políticamente con un partido, va a ser público su apoyo. Entonces, no perdamos tiempo con ciertas cosas como esta hoy existen fondos para los partidos políticos, uno para desenvolvimiento institucional y otro para campañas. Es decir, que estamos pagando por vía de estos aportes para el desenvolvimiento institucional de partidos políticos que no nos representan, o que no lo representan a usted. Pero ¿de dónde sale la plata? De los impuestos, que los paga usted, los pago yo, los paga todo el mundo, ya sea el IVA, el transporte, cualquiera. Entonces, ¿no es mejor que cada partido político se enfrente a sus gastos con dinero de sus afiliados o de sus simpatizantes? No. El Estado está pagando a los partidos. Entonces, ¿cuál es? Hay un negocio. Visítenos usted y hagamos un partido político. ¿Qué le parece? 3.500 firmas son necesarias para constituir un partido político en Corrientes. Nos juntamos 3.500
tenemos un partido y al día siguiente empezamos a recibir plata del Estado para el desarrollo institucional. Y nos van a dar plata para la campaña, para la impresión de boletas. Entonces imprimimos 100 boletas, 1000 o 10.000 y chao. Y cobramos por el doble o por el triple o una suma prefijada. Hace falta una reforma política, sí señor. Pero esto no va a cambiar nada la situación. Mientras no se cambie también el sistema de boletas. Yo no estoy de acuerdo que ni con las PASO, que es un instrumento, lo decíamos cuando estaba el gobierno de Kirchner, que no había que suspender las PASO porque vía las PASO, las elecciones primarias, sabe dónde están fuertes y sabe dónde están débiles para la elección en serio. Entonces se vuelcan los esfuerzos del Estado para un lado y para el otro. El partido del presidente y Cambiemos estaban en contra de las PASO, de las elecciones primarias, mientras eran oposición. Pero el juguete es lindo. Entonces ahora están de acuerdo con las PASO, porque quieren saber cómo va a votar Catamarca, La Rioja, Corrientes, el Gran Buenos Aires, qué municipio está, y si hay un municipio del Gran Buenos Aires, gran receptor de fondos, mientras el Plan Belgrano ahí está. Y entonces se maneja la cosa. Vamos, suspendamos las PASO también, que significa un gasto enorme para el Estado Nacional, para nosotros, que somos los que formamos el Estado Nacional. Y vamos a la verdadera, a una elección de presidente donde se defina quién gana y quién pierde. Esto no significa, y también voy a hacer una leve referencia a una situación que se dice en los pasillos que está por ocurrir en Corrientes. Se va a volver a intentar la reforma de la Constitución para que el mandato de Valdés sea de 2 años. Así Ricardo Colombi se queda solamente 2 años como senador y vuelve a ser candidato, porque esos 2 años van a servir como colchón a una reforma constitucional y no serían 3 mandatos consecutivos. El diario La Nación tiene un editorial donde se refiere a la duración de los mandatos y señala destaca que Mendoza y Santa Fe son las 2 únicas provincias que no tienen reelección, ni siquiera una. Y ya los 2 gobernadores están diciendo 4 años es poco. Y no es así. Tiene razón, y habría que trasladarlo esto hasta La Nación también. Tiene razón el editorial de La Nación. Si hay un proyecto, es el proyecto el que tiene que ser reelecto. No una vez, sino 2, 3, 5, si es que la gente lo vota. Pero es un proyecto. No es un hombre la única garantía de un proyecto. Así vamos institucionalizando el culto a la personalidad, que si no está fulano, la cosa no va. Pasa en Formosa, en querida provincia de Formosa, donde hay una reelección indefinida. También en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner. Vamos a un corte. Hoy vamos a emitir una charla privada con Tato Romero Félix,
a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es desoído en cierta medida por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Estamos con Tato Romero Félix. Como es sabido, Tato fue gobernador de la provincia en momentos en que no estaba habilitada la reelección por una vez, porque regía una constitución que fue reformada durante el gobierno de Arturo Colombi. Impulsada esa reforma por Ricardo Colombi para poder quedar después el electo por más mandatos, pero no se dio cuenta que el que pretendía con la reforma también fue Arturo, y entonces tuvimos que elegir entre dos primos quién era el gobernador, lo cual es algo que no debe repetirse. Tato ha dejado una estela de su gobierno, de sus 2 veces intendencia, y la gente así lo reconoce. Hoy sabemos también que hace 18 o 19 años que está sometido a un régimen de privación de libertad, más fuerte, menos fuerte, con prisión domiciliaria, pero siempre con la inhibición para que pueda ser candidato. ¿Por qué? Porque es un tigre lanzado a la calle el día que pueda ser candidato. Y los políticos adversarios a las ideas políticas de Tato no lo quieren en la calle, lo quieren en su casa, sin posibilidades. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación está tomando intervención en los expedientes que se le fabricaron a Tato por jueces designados por una intervención federal, lo que es contrario a la Constitución, que habla de jueces naturales. Y vamos a preguntarle cómo está la situación con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también con la travesura de uno de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que dice que van a contestar cuando quieran, van a cumplir con la Corte Suprema de Justicia cuando quieran, que no hay una fecha ni un tiempo determinado. Gracias, Tato, dentro de tu tiempo. ¿Cómo está el tema con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hola, Toto, bueno, un gusto recibirte. Al contrario. Por supuesto, en mi casa no puedo ir a tu estudio, pero con gusto de recibirte. Hace tiempo que no estábamos en este espacio, más allá de que siempre estamos en contacto hablando de los temas que nos interesan de la provincia. Este fallo de la Corte yo creo que es terminante en cuanto a la toma de decisiones, es decir, hasta acá llegaron. Y espero que aquí hayan tomado bien en cuenta lo que les dijo la Corte. La Corte no solamente señala que hay que cumplir con los tratados internacionales, como el caso de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que rige determinadas condiciones en cuanto al juzgamiento de las personas, sino también le dijo al Superior Tribunal que actuaron mal, que pusieron jueces que no correspondían y que me juzgaron de la peor manera que se puede juzgar a alguien, que es con jueces especiales dispuestos políticamente. Si esto no entendió el presidente del Superior Tribunal, el doctor Seman, es porque ya no entiende nada o porque no quiere entender nada. No se puede negar la realidad. El cielo puede estar nublado, pero el sol siempre está ahí arriba. Es decir, negar esto es como negar que el sol y la luna existen y que los podemos ver. En esto le han puesto definitivamente un freno, los han puesto en su lugar, le han dicho las cosas como son, como nunca antes lo había hecho la Corte, y yo creo que esto sienta una jurisprudencia absolutamente fundamental
porque siempre digo, todas mis causas fueron juzgadas de la misma manera, siempre con jueces especiales, siempre con actitudes de esta naturaleza, y esto es como un castillo de naipes, se va a caer, cae una carta y se van a caer todas. Esto es lo que va a ocurrir. Amén de todo esto, bueno, lo que vendrá también de la Comisión Interamericana, que seguramente también va a ser un hecho favorable. Bien, sabido es que sos el presidente, el creador, el inspirador del Partido Nuevo. Ahora, ¿por qué no le das a la audiencia una perspectiva de qué hay que hacer para que la provincia mejore, para que todos podamos vivir mejor? Por ejemplo, el caso que ahora se empieza a agitar de la salud para aquellos vecinos territoriales que tenemos. Sabido es que hay gente de Paraguay que viene a tener su familia en los hospitales nuestros, pero después los anota del otro lado. ¿Qué pensás de todo esto? Mirá, independientemente del tema de salud, que me parece que es un capítulo interesante para analizarlo, yo creo que la provincia se quedó estancada. Una colega tuya me preguntaba el otro día ¿cuál es el tiempo de estancamiento? Yo le decía que cronológicamente son 20 años. Después de nuestra gestión prácticamente no hubieron hechos trascendentes que modificaran la situación o mejoraran la situación de la provincia. Pero desde el punto de vista del avance, son más de 20 años. Porque si nosotros quedamos 20 años, el resto avanzó, o sea, quedamos 40, 50 años atrasados en todos los aspectos. Aquí debíamos haber tenido ya el segundo puente, debíamos haber manejado mejor las relaciones con Brasil y con Paraguay. Nosotros estábamos liderando el Mercosur en nuestra región en aquel tiempo, en las relaciones con Brasil y con Paraguay, tanto en materia de salud, como en economía, como en educación, como en comercio, como en agricultura. Estábamos trabajando en común con ellos. Aquí faltan muchas cosas. El corredor bioceánico era una realidad que hasta hoy se truncó. Si hoy lo que nosotros pensamos 20 años atrás de que la salida comercial para nuestra región era el Pacífico, y hoy se demuestra que el Pacífico para allá, la zona asiática, todo lo que significa el cruce del Pacífico, hoy es la zona comercial más importante del mundo. Entonces perdimos 20 años cronológico, pero perdimos tantos años más en habernos quedado. Este corredor oceánico que planteábamos, por eso construimos el puente Santo Tomé-San Borja. Estaba por hacer referencia. Ese puente se construyó pensando que Brasil cruzaba por Corrientes, por Chaco, en el segundo puente, y nos íbamos hacia el Pacífico a comercializar. Hoy que China abrió sus posibilidades de importación de carne, que son miles y miles de toneladas, nosotros tenemos que dar toda una vuelta, tenemos que ir al puerto de Buenos Aires de nuevo para poder exportar. Estas son las cosas que no se entienden cuando se plantea lo que es la geopolítica comercial, de relaciones y demás. Entonces me parece que todo esto es el atraso en que se sumió a la provincia con estos años de abandono. Entonces, se habla, sí pagaba los sueldos, qué importante que es pagar los sueldos, claro que sí. Es una obligación. Cuando en realidad hoy las provincias tienen los recursos que no tenían en aquel tiempo, pero hay muchas otras cosas que significan el avance, darle mano de obra a nuestra gente, la construcción de viviendas que no se hizo, la construcción de hospitales que no se hizo, el avance de la tecnología en la provincia. Nosotros instalamos internet en distintos lugares y teníamos los chicos estudiando computación 20 años atrás. Hoy eso está desmantelado, eso no se estudia en las escuelas, la salud pública está en un estado de abandono. Entonces me parece que este nuevo gobernador, que espero tenga una impronta distinta, tiene un desafío por delante para demostrar de que está en condiciones de generar otro tipo de cosas. Espero que así sea, anhelo que así sea, y que podamos pensar en una provincia donde se terminen esas peleas que no nos llevaron a nada. Esta provincia, desde el 99 en adelante, fueron generando brechas y generando lo que hoy se llama grietas, que en definitiva nunca se terminaron de subsanar. Yo creo que este es el momento. Este gobernador tiene hoy el desafío
de poder hacer desaparecer diferencias y que podamos trabajar todos juntos por la provincia, cada uno de su óptica, cada uno de su lugar. Con respecto a la salud, que yo entiendo el planteo que me estás haciendo es respecto a, básicamente, es a este tema, si recibimos o no recibimos a los vecinos que puedan venir de otras provincias o de otro, o el caso de Paraguay. A mí me parece que la salud es un aspecto que es social y que es humano. Si no consideramos estos dos aspectos y la consideramos a brindar salud fríamente por los números, por lo que paga uno paga el otro, entonces estamos por mal camino. Yo creo que hay que abrir las puertas de los hospitales, aquellos que puedan pagar, que paguen, pero no podemos desatender a un amigo paraguayo, un hermano paraguayo que venga de nuestra zona limítrofe, que son zonas pobres de Paraguay, muy alejados de un centro de atención de salud, que puedan venir a Corrientes, que no los atendamos. El factor humano y el factor social creo que son fundamentales en esto. Además, seguramente que no es incidente en cuanto al presupuesto destinado a la salud, el atender emergencias que puedan venir del lado paraguayo o el de Bolivia, allá en Jujuy, que es donde se está planteando en estos momentos digamos, hasta con consecuencias políticas, porque la Cancillería boliviana protesta, la Cancillería argentina también hace lo suyo, y estamos entrando en un tema que seguramente podríamos haberlo solucionado con más hospitales y con mejor atención médica. Mira, yo recuerdo que en mi gobierno, a través de todo lo que significaba el Mercosur y lo que fue Crecenea Litoral, Codesur, que juntaba a las provincias del NOA-NEA argentino y del Codesur brasileño, firmamos acuerdos y convenios donde no solamente hacíamos intercambio de profesionales de la salud en materia de dar conocimientos allá en determinadas cosas, conocimientos acá en determinadas otras cosas, sino que habíamos acordado también del intercambio de situaciones de salud que se podían atender, casos en San Pablo en relación con el Instituto de Cardiología de Corrientes, intercambios que se hacían en ese tipo de cosas, cuestiones oncológicas que por ahí en algunos lugares de allá se atendían mejor, enfermos que mandaban de esta zona de Río Grande do Sul a nuestro Instituto de Cardiología. Esas cosas se pueden hacer, se tienen que hacer, estamos obligados a hacerlo, si no parece que las fronteras nuestras fueran un límite que no te permiten tener relaciones comerciales o de otro tipo con los vecinos. Y las enfermedades no tienen fronteras, porque cuando de un lado hay una epidemia, rápidamente puede pasar al otro lado, y participo de la idea de que tiene que haber una concientización común. Digamos que la salud no tiene nacionalidad. No tiene nacionalidad, efectivamente. Brindar salud es una cuestión también solidaria. Ahora, fuiste un impulsor y un creador del segundo puente Corrientes-Chaco, que no era solamente un segundo puente, sino que era también un puerto de abastecimiento, mejor dicho, de distribución de todas las cargas del NOA, del NEA y demás. ¿Cómo ves el estancamiento que se está produciendo en estos momentos? Mira, yo creo que esto es falta de política de Estado. Porque si hay una política de Estado, tanto en nuestras provincias, llamemos nuestras, porque Chaco y Corrientes en esto necesariamente se tienen que complementar, y siempre parece que estuviéramos, salvo en aquella época que trabajamos juntos, tanto con el doctor Tahuina como con el doctor Rosas en su momento, hoy parece que los gobernadores se saludan, pero nada más. Yo creo que son políticas de Estado que la nación no puede dejar de contemplar. El segundo puente es estratégico para nuestra zona, no solamente para Corrientes, ni tampoco para que pasemos más cómodamente el río Paraná. Acá hay elementos mucho más importantes para esto. Es todo el movimiento comercial, es el movimiento empresario, es la posibilidad del corredor bioceánico por este segundo puente. Son un montón de elementos que tienen que jugar inteligentemente, y tiene que haber una política de Estado. Y en esto yo le diría a nuestro actual gobernador que pelee por el puente ferroviario,
Porque si Corrientes queda sin ferrocarril porque a alguien en Buenos Aires se le ocurrió que no tienen que correr vías férreas por el puente, estamos enfocando mal las cosas. Corrientes en su época importante tuvo ferrocarril y no puede terminar en el Chaco. Tenemos que cruzar, tenemos que integrar las vías férreas porque nuestras rutas no están en condiciones de recibir grandes camiones. El incesante tránsito que hay de camiones hace que peligren vidas también por los accidentes que se producen. El consumo de combustible, que no es nada barato en Argentina, hace que el transporte sea carísimo, consecuentemente encarece las mercaderías que se transportan, encarece el costo de vida. Hay una serie de cosas que se tienen que contemplar. Yo le pediría desde acá a nuestro actual gobernador que no cese en la pelea para que este puente sea ferrovial. Y si acá realmente está la línea que tanto se promocionó, nación, provincia, municipio, también el municipio se tiene que involucrar en esto. Y el doctor Viñolo, que es quien hoy administra el Plan Belgrano, tendría que ser consciente y trabajar conjuntamente con el gobernador actual, con el doctor Valdés, para que sea una realidad este puente, en las condiciones que lo estamos planteando. Sí. Sé incluso, discúlpame, sé que se está por tomar el trazado que en su momento, hace 20 años atrás, nosotros ya teníamos diseñado. Y yo lamento que la miopía de los legisladores de aquel momento, por celos políticos, no permitieron que se concrete, porque el segundo puente en el 2002 tenía que estar terminado. Es decir, que estamos hablando de 16 años que ya hubiéramos estado utilizando el nuevo puente. Sí, no querían que sea un puente producto de un gobierno radical y de un gobierno del PANU, que eran los que estaban en radical ese en el Chaco y PANU en Corrientes. El PANU en Corrientes. Ahora, tal es así la importancia del ferrocarril que señalas, que los brasileros, que fueron los que impulsaron el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, y al ver la reticencia argentina en muchas cosas, resolvieron que toda la producción del Río Grande do Sul y de los estados sojeros de Brasil salieran hacia el Pacífico y ya hicieron un tren que sale de Santos al puerto de Ilo en Perú, y de ahí embarcan directamente por el puerto de Aguas Profundas. Mirá, Toto, Corrientes es una provincia ganadera. Yo soy productor agropecuario y pueden decir, claro, tira agua para su molino, sí, pero no es esa la cuestión. Si nosotros desarrollábamos el complejo multimodal de carga, que era, digamos, un elemento más adherido al puente, donde íbamos a tener un puerto importante sobre el Paraná, que lo compartíamos con Chaco y con toda la región, obviamente por desarrollando la hidrovía Paraná-Paraguay, que vos bien señalabas, que después de Menem se terminó, digamos, ahí un poco que se murió la cosa. Pero una provincia como Corrientes, como Chaco, que está desarrollando, y Formosa, desarrollando muy bien su ganadería, el caso de Misiones, que también empieza a despertar ganaderamente, con frigoríficos acordes que dan mano de obra a muchísima gente, teniendo esta vía de tránsito hacia el Pacífico, podríamos estar produciendo acá novillos pesados y no tener que ir a Liniers o a los puertos o a los frigoríficos que nos quedan 1000 kilómetros para mandar de acá, con el costo de flete que esto tiene, con la pérdida para el productor. Se estarían produciendo acá los novillos pesados y los estaríamos exportando directamente en nuestra zona si tuviéramos esta vía abierta. Entonces, son elementos, la soja que se produce en Chaco, la soja que se produce en Formosa, todo podría estar saliendo por esta vía. Lamentablemente, siempre se posterga nuestra zona en beneficio del puerto de Buenos Aires. Es como que seguimos todavía en esa vieja lucha exactamente, donde nunca se termina, cuando podríamos estar desarrollando ¿cómo se podría desarrollar esta región? Con un complejo multimodal de carga que además le iban a dar mucho dinero a nuestras provincias. Y no vamos a resolver el problema de la falta de lugares de trabajo con una embotelladora de Coca-Cola que se prometió hace 8 años, se le cedió, no se sabe en qué condiciones, la parte de la granja Yatay, y no hay un solo cartel, por lo menos un cartel que diga ni haya iniciado ninguna obra. Indudablemente que también se desparraman los recursos. El Chaco está siendo un puerto
de aguas más profundas que Barranquera en Las Palmas. Ahora empezamos nosotros con un puerto en Itaibate que no va a solucionar los problemas del costo para llegar a Buenos Aires. Pero sin embargo, estamos trancando el desarrollo ferroviario de toda nuestra región. Ahora, una pregunta netamente política, coincidimos políticamente, y estamos, los que confiamos en vos, estamos preocupados pensando si tenés todavía ganas de incursionar en la política. Porque para la verdad, lo que yo ya cumplo en estos días 85 años. Quisiera llegar a los 85 como vos, Toto. Muchas gracias. Llevo más de 60 politiqueando. Sí, hay que tener ganas para estar en la política, porque uno, como bien le dice, uno tira la honra a los perros cuando entra en la política, porque siempre a alguien se le pisa un callo para el bien de la provincia y alguien se siente molesto por algo. Yo pisé muchos callos y me cobraron. Sí. Los estás pagando. Porque en verdad, más allá de todos estos logros judiciales que hoy estamos teniendo en el orden nacional e internacional, el otro día yo decía, ¿quién le devuelve a mi familia y a mí los años que hemos pasado de maltrato, de maledicencia, de dolor, de sometimiento a situaciones que no le deseo a nadie? Pero sin odios ni rencores. Yo quiero cerrar la hoja del pasado y avanzar, y te tengo que decir con toda franqueza, yo sigo teniendo todas las ganas y toda la fuerza para seguir en la actividad política. No hay jubilación para la política. Yo ni siquiera, con la edad que tengo, ni siquiera gestioné mi jubilación. Es una manera de decir, estoy activo, estoy con ganas, estoy con fuerzas, tengo un partido perfectamente constituido, mucha gente que creo que está esperando que podamos volver y que podamos hacer un montón de cosas. 24.000 viviendas en 4 años, más de 6 hospitales en la provincia, más de 40 escuelas en todo el interior. Yo creo que caminos, energía, hoy tenemos la energía más cara del país en Corrientes. ¿Quién puede pagar la luz como le están cobrando hoy? Porque no es una cuestión demagógica. Yo recibo gente acá, la propia gente que trabaja conmigo en la empresa, cómo se quejan del costo de la luz, cómo le han subido, prácticamente duplicado, triplicado en algunos casos, en un mes o en 2 meses para atrás. Lo que cuesta todo hoy, lo que le cuesta a la gente vivir. Yo creo que estamos necesitando un replanteo, no solamente en Corrientes, sino también en el país. Lamentablemente yo no veo que la economía argentina esté marchando en un rumbo donde podamos decir, bueno, vamos a pasar años difíciles, pero allá está la luz y está la salida. No veo salida. Claro, y los que yo digo sinceramente cuál es mi posición política, no oculto mi simpatía, por eso acabo de decir que estoy acompañándote. Ahora... ¿Por eso la corbata, Toto? Es un poco... El color, digo, el color. Bueno, yo pienso de que los temas deben analizarse antes de largarlos a la consideración pública, para no tener que dar un paso adelante, 2 pasos atrás, porque la gente se empieza a desilusionar, porque hablamos siempre de cambiemos. Ahora, cambiemos para cambiar. Ese fue el origen del partido del PANO, que es Partido Nuevo, era una nueva expresión política. Ahora acá tenemos cambiemos. Muy bien, cambiemos, pero no se está viendo el cambio en muchas actitudes. Hay que poner orden, decíamos en una conversación privada hace un tiempo, que hay orden en todos los órdenes, saber hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Es posible que el cambio de gobernador que se ha hecho en Corrientes por voto popular, y sobre esto quiero hacerme eco de ya lo que nuevamente el rumor de que se va a plantear la reforma de la Constitución provincial
para que Valdés dure únicamente 2 años para acelerar la posibilidad de que Ricardo Colombis vuelva a ser candidato. No entro a juzgar. Bueno, pero ahí puedo ser candidato yo también. Por supuesto. Y podemos competir. Y no creo que si una vez desde la Gendarmería le ganaste a Colombis la elección, no se la vuelves a ganar otra vez. Bien, Tato, satisfecho y contento de verte con espíritu ganador, y ya la Suprema Corte de Justicia te está abriendo la puerta para rever toda esta situación injusta que estamos casi 20 años. Tuviste y me permito dar una opinión, la entereza de quedarte a enfrentar cuando pudiste haber tomado otro camino, pero te quedaste acá para enfrentar Fue una decisión de la que no me arrepiento. Seguramente. No me arrepiento de haberme quedado, porque afronté, pero también defendí mi nombre, mi apellido, defendí mi gestión, defendí el apellido que dejé a mis hijos, que recibí de mis padres, y yo creo que todo esto tiene un valor que bueno, por ahí algunos, los que nos acusan o nos acusaron en su momento, no tienen en cuenta, porque a lo mejor no tienen ese espíritu de defender lo propio, lo suyo. En este caso, cuando a mí me dijeron, andate porque acá no vas a tener justicia, hasta me dieron, casi te diría que un pase libre para que me escapara, y yo dije, acá me quedo. Y creo que el peor dolor de cabeza que les pude haber dado es haberme quedado en Corrientes, porque de alguna manera creo que lo que querían era que yo me fuera de Corrientes. Claro. Pero acá estoy. Bueno, yo creo que después de 20 años las cosas empiezan a cambiar, desde el punto de vista de la justicia, se empieza a develar la verdad, está claramente demostrado que he sido un preso político, un rehén político, me inhabilitaron precisamente para que no participe en política, por eso hicieron las condenas y por eso hicieron todo lo que hicieron, pero bueno, hoy las cosas están cambiando, y aquellos jueces que en su momento me pusieron preso, yo creo que la peor cárcel que ellos van a tener es andar por la vida con esa carga a cuesta de haber hecho lo que han hecho y de haber actuado como actuaron, mal, no siguiendo los lineamientos de la justicia y no haciendo las cosas como debían hacer. Entonces, creo que es tiempo para que todavía algunos recapaciten con respecto a esto. Creo que la Corte les dio un corte, les dijo, muchachos, hasta acá llegaron, todo esto lo bancamos, pero acá cambiaron las cosas. Abrieron un recurso de queja, cosa que es poco usual, y no solamente lo abrieron, sino que me dieron la razón. Le dijeron, ustedes lo juzgaron mal con jueces especiales, así que tiene que hacer las cosas de nuevo. Esto para mí ya es un respaldo fundamental, y no lo digo como triunfo, porque parece como que uno quisiera pararse en esto. Yo con toda humildad lo recibí al tema como corresponde, me alegró profundamente que esto sea así, siempre estuve atado a la justicia, entre comillas, siempre acaté todas las disposiciones, me sometí a los juicios que me quisieron someter, bueno, todo lo que pasó. Felizmente hoy las cosas empiezan a cambiar, todavía estoy con edad para disfrutar mi familia, mis hijos, mis nietos, y poder seguir ayudando a esta provincia, que es lo que más quiero. Bien, vamos a terminar este bloque del programa haciendo mención, cuando presentamos un escrito judicial, siempre al final decimos, y será justicia. Y será justicia. Y acá también será justicia. Tato Romero Feris volverá a recorrer la provincia, seguramente como candidato, porque confiamos en que así sea. Gracias por tu tiempo. Gracias, Toto, muy amable, gracias. Escuchamos a Tato Romero Feris. No se explayó mucho sobre la situación procesal por la cual está pasando, porque esa es tarea de sus abogados. Lamentablemente no pudimos ubicar al doctor Arrieta para que nos dé su visión desde el punto de vista jurídico, pero lo importante es que Tato está entero y está con ganas de volver a intervenir, nunca se alejó, pero
a intervenir en política y seguramente si soluciona sus problemas jurídicos y camino a eso vamos, va a ser candidato en la elección que se arrime al momento en que se le levantan las inhibiciones políticas que tiene. No voy a hacer más comentarios. Tato ha sido suficientemente claro y no necesita una ampliación o una lectura de sus dichos. Ahora me voy a referir a la señora ministra de Educación de la provincia. Con todo respeto, señora, tengo muy buenas referencias sobre su actuación a lo largo del tiempo que estuvo en la cartera de Educación, y por eso me atrevo a pedirle algo que sé o que aspiro a que lo haga cumplir. Tradicionalmente, las escuelas de gestión pública exigían a sus alumnos el guardapolvo blanco. Y hablábamos de las palomitas blancas en los desfiles cuando aparecían todos los alumnos de las escuelas de gestión pública con guardapolvos blancos. Usted sabe, señora ministra, que en las escuelas de gestión pública hay directoras o directores que exigen uniforme a los alumnos, que un pantalón, una pollera, un buzo es más caro que un guardapolvo, y el guardapolvo se puede lavar y si al día siguiente vuelve, y el buzo se mancha y hay que tener otro, y el pantalón o la pollera o los zapatos. ¿Cuánto le sale a una familia que tiene 1, 2 o 3 hijos comprar el uniforme que le gusta al director o a la directora de la escuela? Yo soy partidario acérrimo de la ley 1420 de enseñanza laica común y obligatoria. Y así no hacemos una enseñanza común, porque estamos diferenciando o favorecemos la diferencia entre los alumnos de una escuela pública por la vestimenta, si el saco es de mejor calidad que la del otro alumno porque no tiene medios suficientes. Mientras que el guardapolvo iguala. Vuelva, señora presidenta, exija a los alumnos, a los directores, exija que no exijan uniforme, que volvamos al guardapolvo blanco. Va a ser en favor de la educación. Se está planteando en estos momentos una cuestión sobre la atención médica a ciudadanos extranjeros y hay cifras. Principalmente se presenta el tema en Jujuy, también acá en Corrientes, en la, digamos en la frontera norte de la provincia con Paraguay, se produce el siguiente fenómeno. Mujeres que viven en Paraguay, enfrente de Taibaté, Paso de la Patria y Ituzaingó, que viven enfrente, vienen a parir a los hospitales nuestros y anotan sus hijos en el Paraguay. Es decir que eso no está bien, no está bien. Es cierto, del lado paraguayo, con todo respeto, no hay en esa zona una atención médica buena. Entonces se prefiere la nuestra, que no es excelente, pero es buena,
se prefiere venir a tener familia acá y después se anotan a los hijos en el Paraguay. En Bolivia, y yo conozco Villazón, que está enfrente de La Quiaca, que me perdonen los bolivianos, pero es una miseria Villazón. Yo no sé en estos momentos qué esquema sanitario tiene La Quiaca, Jujuy. Pero cuando yo estuve en la zona, la diferencia ambiental era enorme. Mucha pobreza del lado boliviano. Pero la sufren como cosa natural. Ahora le voy a hacer referencia a dos anécdotas. Porque también se está pensando de que los estudiantes extranjeros tenemos que cobrarles. Son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es la salud y otra cosa es el estudio. Pero estuve también en La Paz, en Bolivia, y caminando por lo que sería la avenida principal, ya lo referí en otro programa, pero este es de actualidad en estos momentos. Y con mi señora vimos a alguien que estaba haciendo ponchos, frazadas, y era un hombre en una máquina de coser. Al arrimarnos a conversar, se dio cuenta enseguida que éramos argentinos. Y entonces dijo, ay, cómo quisiera ir a la Argentina, dijo este boliviano. Era una época en que se cometían atentados en las huertas del Gran Buenos Aires que trabajaban o cultivaban los bolivianos. Mi señora le dijo, mire que hay problemas en la Argentina con los bolivianos en ese momento, hablo de unos años atrás, pero ¿cuál fue la respuesta? Sí, señora, pero por lo menos en la Argentina se come. Y un mozo en un restaurante recordaba que trabajó en Buenos Aires en un restaurante de la calle Callao y decía, los bifes de chorizo que comíamos los empleados. Hablaba de otro país, un país que lamentablemente dejado atrás. Entonces, para los bolivianos, la Argentina es la Meca, porque es un nivel de vida del cual los argentinos nos quejamos, pero hay que ver qué pasa alrededor, qué pasa en Bolivia. Y ahora paso al lado, no estoy de acuerdo con que se cobre al boliviano o que se compense bolivianos con argentinos. ¿Cuántos argentinos van a requerir asistencia médica en Bolivia? 100 contra miles de bolivianos que requieren asistencia médica en Argentina. Una cosa es la urgencia. Hay que atender sin cobrar absolutamente un centavo una emergencia, pero no una cirugía programada. Es decir, que vengan, ya sean bolivianos o vienen de Estados Unidos, a hacerse, tratamientos faciales, porque es más barato y igual de calidad en Buenos Aires que en Estados Unidos, y es más barato acá. Cirugía estética, atención visual, bueno, todo eso, pero eso se paga aparte, porque el que quiere una atención de ese tipo tiene que pagarla. Sentado entonces de que soy contrario a que se tase el tema de la asistencia médica de urgencia, voy a pasar al tema de estudiantes.
y espero que el tiempo me sea suficiente. Cuando estudiaba en Buenos Aires, 1952-53, muchos años atrás, estudiaba en casa de mis padres con el doctor Alfredo Revidati, padre del director del Hospital de Clínica acá, del Hospital Escuela de Corrientes. Unos dicen, ¿cómo hacían para estudiar juntos? Y bueno, teníamos un escritorio donde él leía lo suyo y yo del otro lado leía lo mío. Un día me plantea Chiqui Revidati si podían venir dos estudiantes, ya no recuerdo si eran venezolanos o colombianos, a participar de esta mesa de estudios. Le dije que sí. Vinieron y les pregunté por qué vinieron a estudiar a la Argentina desde Venezuela o Colombia, digamos lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo para este caso, no es la misma la situación de Venezuela que la Colombia hoy. Entonces me dijeron que en esos países de origen el estudio era muy caro. Había que pagar el ingreso y pagar años sucesivos. Y en la Argentina era gratis la enseñanza universitaria. Le digo, pero ¿y compensa el costo del pasaje? ¿Compensa el alojamiento? Y todo? Sí, a pesar de todo, era más económico venir a la Argentina a estudiar que estudiar en sus países. Con esto no quiero que se interprete como que voy a querer tasar el estudio o el ingreso a las facultades, pero sí resaltar que existe esto que acabo de mencionar, existió y existe y seguirá existiendo, porque aparte del tema del costo, el nivel científico de nuestro país comparado con esos países es superior al nuestro. Entonces, ¿que hay que encontrar una solución? Sí, hay que encontrar una solución a esos dos problemas. Y voy a agregar una cuestión más. En el diario La Nación, y cuando digo La Nación es para que no me refiero ni a lo que pasa en las redes sociales, ni a un pasquín. Diario La Nación, que se hacía referencia a un lector a los venezolanos que están viniendo a nuestro país escapando de la dictadura de Maduro y que todos trabajan. ¿Escuchó? Todos esos que vienen de Venezuela trabajan, mientras nosotros tenemos un alto nivel de desocupados. Y ahí está el tema, que bien hay demanda de mano de obra, pero no hay oferta de mano de obra de nacionales, porque es más fácil obtener, o es mejor obtener un plan que tener que trabajar. Porque vaya usted a la cola los días de pago de planes sociales, va a haber hombres fornidos, mujeres fornidas, y atrévase a decirle: tengo un trabajo para usted. La de improperios que va a recibir, usted no se imagina. Usted no se imagina. Entonces, el problema no es eliminar los planes sociales, sino controlar. Se hizo un censo de planes de inválidos y resulta que era el país que proporcionalmente tenía más inválidos que Estados Unidos, que tuvo guerras.
Y acá no tuvimos guerra, pero es muy fácil, y acá va una referencia a los médicos. Es muy fácil dar un certificado que fulano de tal tiene problemas de la rodilla, del hombro, que no camina, que está. Y con solo ese certificado se obtenía un plan de invalidez. Y el inválido estaba bailando en ese momento una cumbia o un chamamé. Tengamos planes sociales, pero controlemos qué es lo que se hace. Será hasta nuestro próximo programa.